SUNAI y por el canal de YouTube Formación SUNAI. Síguenos por nuestras redes sociales. Primeramente, darle las gracias a la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la doctora Narquis Martínez, y a todo su equipo, que siempre nos apoya en todos estos espacios de formación. Y por supuesto a ustedes que siempre están con nosotros en nuestros espacios de saberes y de aprender. En esta oportunidad nos toca dar el curso de estructura organizativa de las unidades de auditoría interna. Mi nombre es Gladys Barrios. Entonces, iniciamos. Por supuesto que siempre se va a iniciar con el basamento legal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que para este tema es bien importante, el Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, las normas generales de auditoría de Estado, las normas para regular la entrega de los órganos y entidades de la administración pública y sus respectivas oficinas y dependencias, las normas para la formación, participación, rendición, examen y calificación de las cuentas de los órganos del Poder Público Nacional, estatal, distrital, municipal y sus entes descentralizados, las normas para fomentar la participación ciudadana y el modelo genérico de reglamento interno de las unidades de auditoría interna, que para este tema también es muy importante porque ahí se presta mucho apoyo, y los lineamientos para la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna, que también es un pilar fundamental en este tema. Proseguimos. El Sistema Nacional de Control Fiscal es el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, interactúan coordinadamente a fin de lograr la unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control que coadyuven al logro de los objetivos generales de los distintos entes y organismos sujetos a esta ley, así como también al buen funcionamiento de la administración pública. Esto lo conseguimos en el artículo 4 de dicha ley. Fíjense que aquí ya menciona las estructuras, es decir, como parte del sistema de control fiscal. Proseguimos. Entonces tenemos el símbolo del Sistema Nacional de Control Fiscal. Fíjense que son 3 llaves que coadyuvan, todas esas llaves coadyuvan a que realmente el sistema de control fiscal sea integrado e integral. Los objetivos del Sistema Nacional de Control Fiscal, que es lo que promueve, fortalecer la capacidad del Estado para, en primer lugar, ejecutar de manera eficaz la función de gobierno. En segundo lugar, tenemos que es para establecer las responsabilidades por la comisión de hechos, actos u omisiones irregulares relacionadas con la gestión de los órganos y entes de la administración pública. Y otro de los objetivos del sistema es lograr la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos del sector público. ¿Dónde conseguimos esto? En el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Como vemos, dentro de estos objetivos, la estructura forma lo que es el esqueleto en la cual se va a basar toda esta información. ¿Cómo se va a mover esta información? ¿Cómo se va a mover esa eficiencia, esa eficacia, esa transparencia, esa responsabilidad? ¿Cómo se van a mover esos objetivos del Sistema Nacional de Control Fiscal en esa estructura? Y por eso es que es importante tener claro estos objetivos. Proseguimos. Integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal. Los órganos de control fiscal establecidos en el artículo 26 de la ley, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, la SUNAI, las máximas autoridades y los niveles directivos gerenciales de los órganos y entidades a los que se refiere el artículo 9, numerales 1 al 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de control fiscal. Los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del derecho a la participación en la función de control de la gestión pública. ¿Dónde conseguimos esto? En el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Entonces, fíjense que aquí tenemos la presencia de la superintendencia y por eso es que estamos dando estos espacios de saberes, porque le corresponde a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna informar, apoyar, colaborar, coadyuvar con todo lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Entonces, ahí la vimos de primerita, la superintendencia. Un pilar fundamental para que funcione este sistema de control fiscal en cada una de las instituciones, organismos de la administración pública. ¿Cuál es el otro punto? Las máximas autoridades y todos sus niveles gerenciales. ¿Qué importancia tiene allí? Bueno, que allí es donde se eleva el punto de cuenta para que sean aprobadas todas estas estructuras, todos estos controles internos. Y la estructura organizativa es parte del sistema de control interno. Entonces, las máximas autoridades tienen también que cumplir con la ley. Y fíjense que está incluido en ese artículo 24. También incluyen a los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué? Porque la participación en la función de control dentro de la gestión pública también es un pilar fundamental para que puedan todos los ciudadanos conocer, saber y hacer seguimiento de la gestión del Estado. Proseguimos. Los órganos del sistema de control fiscal. La Contraloría General de la República, que es el pilar fundamental de donde sale la normativa rectora para todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Control Fiscal. Las Contralorías de Estado, distritales y municipales también están incluidas ahí. La Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, las unidades de auditoría interna de los órganos o entes del sector público, incluido en el artículo 26. Fíjense que ya están las unidades de auditoría interna. Es decir, que no porque esté la superintendencia, no porque esté la Contraloría General de la República, no porque esté las máximas autoridades, las unidades de auditoría interna no van a participar activamente en todo lo que tiene que ver con la estructura del sistema de control fiscal. Porque, como le dije al principio, es el esqueleto. Cómo se mueven esos objetivos que ya mencionamos anteriormente para que se le dé cumplimiento, se pueda ser eficiente, eficaz, esté fortalecido y tenga una transparencia y una coherencia. ¿A través de qué? De las estructuras. Entonces seguimos. Los órganos sin unidades de auditoría interna. ¿Dónde conseguimos esto también? En el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Entonces indica, los órganos o entes que no justifiquen el funcionamiento de una unidad de auditoría interna propia, en la cual la Contraloría General de la República evaluará esa situación y de ser procedente, pues autorizará que las funciones del referido órgano de control fiscal las asuma la unidad de auditoría interna del órgano de adscripción. Ejemplo, algún ente descentralizado de algún ministerio. Entonces la asumirá el órgano, la unidad de auditoría interna a la cual está adscrita. Pero siempre eso debe estar justificado. ¿Y quién va a justificar eso? Las máximas autoridades de cada institución o de cada organismo. Entonces, bueno, les recordamos nuestras redes sociales en el Instagram, @Sunay piso de Venezuela ZLA y en nuestro canal de YouTube Formación Sunay. Síguenos por nuestros canales. Entonces, continuamos. La adscripción e independencia de las unidades de auditoría interna. La unidad de auditoría interna debe estar adscrita al máximo nivel jerárquico de la estructura organizativa que conforma a los órganos y entes de la administración pública y gozará del mayor grado de independencia dentro de la organización sin participación en los actos típicamente administrativos u otros de índole similar.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto las máximas autoridades de las instituciones y organismos de la administración pública están en la obligación de adscribir al máximo nivel jerárquico de la estructura de esa institución u organismo o ente la unidad de auditoría interna. Es decir, es un mandato de ley. No es que va a ser una unidad de apoyo, no es que va a ser un proceso medular. Dentro de la estructura de las instituciones está estipulado en el artículo 19 que la unidad de auditoría interna va a estar en el máximo nivel. Es decir, máximas autoridades y la unidad de auditoría interna seguidamente. Eso es mandato de ley. Es bien importante que esto lo sepan, que esto lo conozcan, que lo recuerden, que lo reforcemos. Los que ya lo tienen, aquí lo que van a hacer es reforzar. Y los que no lo han creado, no lo tienen, bueno, ya saben que en el artículo 19 está estipulado. Y tiene que dar cumplimiento las máximas autoridades. ¿Qué hace el auditor interno? Tomando este artículo, ¿verdad? Hace un acto motivado, justifica, argumenta con su basamento legal por qué la unidad de auditoría interna dentro de la estructura de esa institución u organismo debe estar adscrita al máximo nivel jerárquico de la institución. Luego tenemos que indica, gozará del mayor grado de independencia. Esta parte aquí de la independencia es importante. ¿Por qué? Recordemos que la unidad de auditoría interna forma parte de la institución, forma parte de ese órgano, forma parte de ese organismo. Entonces, no porque aquí estipule que es independiente, va a hacer lo que quiera. Va a andar por su lado, va a planificar y va a ejecutar o va a hacer sus actuaciones fuera y al margen de la ley. No, también es parte de la institución, entonces igual debe informar, comunicar todo a las máximas autoridades. Esta independencia significa que dentro de sus actuaciones tiene cierto grado, porque no puede perder la objetividad. Entonces tiene cierto grado de independencia para manejar la información, establecer las confidencialidades, establecer sus actuaciones y poder dar con objetividad, eso es lo que le da la independencia, dar con objetividad los resultados y, por supuesto, las recomendaciones. ¿Por qué? Porque con esas recomendaciones las máximas autoridades van a tomar decisiones. Entonces, fíjense que como vimos anteriormente, es un sistema integral e integrado. No puede andar por su lado la unidad de auditoría interna y las máximas o la institución por otro lado. Luego establece que sin participación en los actos típicamente administrativos u otros de índole similar. Una cosa es el apoyo, la colaboración, las recomendaciones como resultado de sus actuaciones de control, y otra cosa es que se la pase para arriba y para abajo con las máximas autoridades o que se inmiscuya directamente en lo que son las actividades de la administración activa. ¿Por qué? Porque ahí hay un riesgo de perder la objetividad. ¿Okay? Entonces, fíjense que las unidades de auditoría interna es como montarse en un helicóptero o en una aeronave y ver todo desde arriba. ¿Ok? Entonces, no es la misma vista. Cuando se ve desde arriba, usted ve el todo. Y cuando se ve el todo, entonces usted puede ir engranando y ver cuáles son las limitaciones, las restricciones, los beneficios, las ventajas. Entonces, por eso es que puede armarse ese rompecabezas. Entonces, si se inmiscuye en las actuaciones de la administración activa, se pierde la objetividad. Seguimos adelante. La dotación de las unidades de auditoría interna. Saludamos por aquí a los auditores internos de la UNATUR y Logicasa. Contáctenos por nuestro Instagram. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, aquí siempre aportando nuestro granito de arena. También pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat
de YouTube. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos esperando cualquier interrogante, observación, comentario, pregunta. No necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un comentario, alguna observación. Recordemos que no todas las instituciones tienen la misma razón de ser. Entonces, una pregunta puede estar muy directamente relacionada al proceso medular de cada una de las instituciones. Entonces, la dotación de las unidades de auditoría interna. Asimismo, establece ese mismo artículo, el artículo 19 de la Ley Orgánica, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, que la máxima autoridad deberá dotar a la unidad de personal idóneo y necesario, así como razonables recursos presupuestarios, materiales y administrativos que le faciliten la efectividad evaluación del sistema de control interno de la organización y el ejercicio de las funciones de control, vigilancia y fiscalización. Fíjense que esto es muy importante y muy relacionado con la estructura. ¿Por qué? Porque usted puede tener la estructura, haber aprobado la estructura, las máximas autoridades, pero ¿cómo va a ser el funcionamiento? ¿Cómo va a ser la operatividad si no tiene los recursos financieros, los recursos presupuestarios, el personal idóneo? Entonces, eso es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque el personal idóneo está dirigido, direccionado a ser profesionales que tengan que ver con la razón de ser de esa institución, con los procesos medulares de esa institución. Entonces, si el auditor interno, la unidad de auditoría interna, conoce todos los procesos de la institución conjuntamente con las máximas autoridades, entonces el proceso de selección del personal idóneo va a ser óptimo. ¿Por qué? Porque va dirigido precisamente a profesionales que van a fortalecer los controles de ese sistema integral e integrado de acuerdo a la naturaleza de esa institución o de ese organismo. Ahora bien, tenemos la estructura, tenemos el personal idóneo. Si no tienen los recursos presupuestarios, materiales, para poder realizar las actuaciones de control, para poder realizar las operaciones, las actividades administrativas, para realizar y llevar a cabo todo su plan operativo, entonces como que si no se tuviera nada. Entonces es importante que eso vaya de la mano. Es importante porque recordemos, o para los que no tienen conocimiento, la planificación o las actuaciones de control van de la mano de ¿qué? De tres actos que la impulsan. La planificación, que lleva anualmente, a solicitud o por denuncia. Entonces, por eso es que la dotación del personal, la dotación de los recursos financieros, presupuestarios y materiales es importante, porque cuando sea una denuncia, o sea, no se está haciendo una planificación anterior, sino que inmediatamente hay que montar todo lo que tiene que ver con la actuación de control para abordar la denuncia y poder dar resultados óptimos. Entonces, seguimos por aquí. La estructura organizativa de las unidades de auditoría interna es importante. En el capítulo 2 de la Ley Orgánica, por aquí tenemos los lineamientos, los lineamientos para la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna. Entonces, en el capítulo 2 encontramos, ¿verdad?, cómo debe estar la estructura, cómo debe ser la estructura. Ahí establece la estructura básica. ¿Quién establece eso? La Contraloría General. Entonces leemos. El despacho del auditor interno, ¿ok? Primero y principal, en el primer nivel jerárquico, y luego dos unidades fundamentales, la Dirección de Control Posterior y la Dirección de Determinación de Responsabilidad. Esta es una unidad básica. Fíjense que podemos leer aquí, en el numeral 1, ¿verdad? Las unidades de auditoría interna, partiendo de la estructura básica, que es esta que estamos viendo aquí en esta lámina, antes descrita y del ámbito de control, podrán subdividirse o desagregarse fundamentados en la naturaleza, como ya les había comentado,
a la naturaleza y a los fines propios del órgano o ente donde ejercerán sus funciones y de la importancia relativa a alguna actividad de control que deban realizar. Entonces, eso es bien importante. La Contraloría General le dice, esta es tu estructura fundamental, la básica. Sin embargo, entonces usted de allí en adelante, de acuerdo a los estudios realizados, al conocimiento de esa institución, de ese organismo, va desagregando la estructura organizativa en función a los procesos relevantes, importantes, a los procesos medulares de cada institución o de cada organismo. Y por eso es que va ese personal idóneo a cada uno de esos procesos que van a realizar lo que es el sistema de control interno. Entonces, fíjense, dirección de control posterior. Por supuesto, aquí colocan dirección, pero conseguimos, ¿verdad?, otras denominaciones. Esto porque lo establece como algo genérico. Esta normativa, este alineamiento, porque es para toda la administración pública. Pero conseguimos también que hay gerencias, hay divisiones. Eso va a depender de la complejidad de la institución o del organismo, de la amplitud del organismo, del peso que tenga el organismo o del manejo de recursos que tenga ese organismo. Eso es bien importante, la estructura organizativa, establecerla en función a esas variables, a esos parámetros. Una vez que se tome esta como base, se va a desplegar, por supuesto, teniendo la dotación del personal, teniendo el recurso financiero, presupuestario, administrativo, material, para poder ejecutar. Porque tampoco podemos ampliar, desagregar una estructura organizativa que después no tiene los recursos, entonces es como que si no existiera, porque no va a dar los resultados a los que se está esperando cumplir con esos objetivos. Entonces tenemos control posterior, sea una dirección de línea, dirección general, o sea, una división, ¿verdad?, que es donde se hacen todas las actuaciones de control, que es donde se hace lo que es la potestad de investigación. Y luego tenemos otra pilar fundamental, que es la dirección, gerencia, división general, dependiendo de la institución, de los niveles jerárquicos de esa institución o organismo, que es para determinar la responsabilidad. Entonces, fíjense que a pesar de que esta estructura organizativa se ve bien sencilla, ¿verdad?, entonces vamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, la información debe fluir. Cada uno de sus dos bases fundamentales, que son el control posterior, realiza todas las actuaciones de control, sean documental o de campo, todo lo que tenga que ver con los estudios, la potestad en caso de que existan méritos, y luego pasa al otro pilar fundamental, que es la determinación de responsabilidad. Entonces, por eso es que es la importancia de que, ok, vas a ser independiente, pero no puedes perder la objetividad. Entonces, aquí también es importante no perder la objetividad y que uno no se mezclen con el otro, porque es como pagarse y darse el vuelto. Entonces, es importante la dotación del personal idóneo, porque no podemos pagarnos y darnos el vuelto. ¿Ok? Son dos pilares fundamentales que uno trabaja en función a lo que es el sistema de control interno, ¿verdad?, el seguimiento, la vigilancia del sistema de control interno, sin ningún tipo de predisposición. Ahí no hay predisposición de nada, porque son parte de la institución. Lo que quieren es que esa institución sea eficiente, eficaz, que rinda, que cumpla con los objetivos. Y en caso de que hubiese alguna irregularidad, entonces, bueno, pasará a la potestad y a la determinación de responsabilidad. Seguimos entonces. En las funciones de las unidades de control, de auditoría interna, establece los lineamientos para la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna en su capítulo 5. Ese es el que estábamos revisando ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos por aquí en el capítulo 5, dice las competencias de que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público les confiere a las unidades de auditoría interna un funcionamiento, ¿verdad? Vamos a leer 3 para que ustedes vean
el entorno y el contexto en que se desarrollan estas funciones. Por ejemplo, la primera es ejercer funciones de control posterior en el respectivo órgano o ente. ¿Dónde se va a cumplir esa función? En la dirección que vimos anteriormente, en la estructura organizativa, en control posterior. Entonces, ahí, por supuesto, esa función va dirigida totalmente a lo que es la estructura de la unidad de control posterior. Otra sería evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficiencia de los sistemas de administración y de información gerencial. ¿A quién corresponde evaluar el sistema de control interno? A la unidad de control posterior, como vimos anteriormente, la estructura organizativa debe contar con esta unidad, porque ahí es donde se hace la evaluación. ¿Cuándo se hace la evaluación del sistema de control interno? Mira, puede ser permanente, continuo o, por supuesto, de acuerdo a la planificación, a una solicitud o a la denuncia, se hace la evaluación del sistema de control interno puntual al proceso, a la actividad, al sistema o al módulo o al procedimiento al cual se le va a hacer la evaluación, el estudio, el análisis o el examen. ¿Okay? Entonces, vemos por aquí otra de las funciones, ejercer la potestad investigativa de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. ¿Dónde se realiza esta función? En la unidad de control posterior. Una vez, ¿verdad?, que se tenga mérito y que se haya revisado, se haya realizado toda la planificación, se haya cumplido con todos los pasos de la planificación de una actuación de control, entonces, en caso de que existan méritos, ¿verdad?, pasa a lo que es la potestad investigativa. Y tenemos otra por aquí, ¿verdad? Podemos hacer, establecer sistemas que faciliten el control y seguimiento de las actividades realizadas, así como medir su desempeño. ¿Quién hace el seguimiento? También la unidad de control posterior. Entonces, fíjense que es un pilar fundamental. La dirección, gerencia o dirección general de control posterior, porque ahí es donde se procesa toda la información de lo que tenga que ver con el sistema de control fiscal, con el sistema de control interno. Entonces, fíjense por qué el personal tiene que ser idóneo, tiene que ser pertinente, tiene que estar atinado a la naturaleza y los fines de cada institución. Entonces por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué autoridad nombra al auditor interno, al cuentadante o el Estado? Y tenemos otra pregunta. ¿Quién nombra al personal de los cargos correspondientes a potestad investigativa o determinación de responsabilidad? La primera creo que tienen que volver a formular porque está difusa. ¿Okay? Vamos a ir respondiendo la segunda, que tiene que ver con quién nombra al personal de los cargos correspondiente a potestad investigativa o determinación de responsabilidad. Entonces, fíjense, todo el personal, sea de potestad, de determinación, sea parte de la gerencia, quien lleva la gestión, va a ser seleccionado conjuntamente, proceso conjunto. Lo más idóneo sería que sea un proceso en conjunto, el auditor interno con la unidad, dependencia, ahora se llama recursos humanos, talento humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace una selección en función a qué. Recursos humanos hace su parte, por supuesto. Solicita los requisitos, establece los perfiles que están aquí también en las normativas, ¿verdad? O también lo deben tener en los manuales. Como sistema de control interno debería existir un manual, ¿verdad?, de selección de personal en cada institución u organismo, de acuerdo siempre a la naturaleza y a los fines de esa institución o ese organismo. Entonces se hace un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque si en control posterior vamos a desplegar o desagregar, ¿verdad?, la unidad en varias secciones, grupos de trabajo, divisiones, departamentos, tiene que estar direccionado
a esos procesos que tienen relevancia, importancia en cuantía o en patrimonio, en bienes de la institución. Entonces, ¿qué hacen las máximas autoridades? Mira, yo necesito, por darles un ejemplo, que revisen lo que es el proceso de compra. Bueno, entonces tienen que tener un personal idóneo para revisar el sistema de control interno de compra. ¿Por qué? Porque esa institución fundamentalmente, o su naturaleza o sus fines son las compras, ¿verdad? Entonces, se despliega o se desagrega el personal que va a hacer las actuaciones de control, la evaluación del sistema de control interno, ¿en función a qué? Al peso que tengan los procesos medulares. Esa es la más importancia. La importancia es los procesos medulares de las instituciones. Entonces, en cambio, si las compras es un proceso de apoyo, ¿verdad? No es que no se van a revisar. Se hace también una actuación de control, pero sería indirectamente. Pero las compras van dirigidas a los procesos medulares. Entonces se va a revisar los procesos medulares igualito, indirectamente se hace una revisión de las compras, del proceso de compra. ¿Ok? Entonces fíjense que ese es un trabajo en conjunto, seleccionar el personal idóneo. Ahora aquí dice que tenga que ver con la potestad. Ahí no hay de otra. Los que van a ejercer esas funciones de potestad tienen que ser abogados. ¿Qué es lo preferible? Que tengan conocimiento de los procesos administrativos, que tengan conocimiento o alguna especialidad en lo que son los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque recordemos que la normativa de la ley establece que todo lo que lleva las unidades de auditoría interna son procesos administrativos. ¿Ok? Lo otro va direccionado dependiendo de la determinación de la responsabilidad. Entonces se direccionará a las instituciones, a los entes o a las instancias correspondientes. Entonces, los auditores, especialistas en cada área, administradores, contadores, ingenieros, especialistas en estadística, economistas, cualquier especialidad. Recuerden, dependiendo de la naturaleza, la importancia o el peso de los procesos medulares en la institución, van a estar en control posterior, conjuntamente trabajando dentro de la estructura con los abogados de potestad investigativa. ¿Por qué? Porque es indispensable que trabajen de la mano, no para tener predisposición, sino para tener todo un panorama de lo que es el sistema de control interno, minimizar o evaluar los riesgos y no conseguirse con sorpresa después del abogado en la parte de potestad investigativa. Si trabajan de la mano desde el inicio de la planificación, el abogado de potestad no va a tener ninguna sorpresa, porque ya está en conocimiento de cuáles pueden ser los riesgos y cuáles pueden ser algunas debilidades de control interno o posibles irregularidades, y si se apertura o no una potestad investigativa. Y luego eso pasará al otro proceso medular de auditoría interna, que es la determinación de responsable en caso de que hubiese. Entonces, seguimos. Es importante que se lean muy bien los lineamientos para la organización y funcionamiento. Ahí está todo explicado, ahí está todo específico, y todo lo que tienen que hacer es ajustar, adaptar esos lineamientos a su institución. Luego tenemos un modelo genérico de reglamento interno, que eso es importantísimo que lo tengan. Es más, es una exigencia. Una vez que se apruebe la estructura, de una vez tienen que tener un proyecto de reglamento, porque ahí es donde va a estar todo lo que contiene las funciones, las atribuciones y las competencias que se va a llevar a cabo en esa estructura que ya, como vimos. Y el decreto sobre la Organización General de la Administración Pública Nacional, en su artículo 21, también establece todo lo que tiene que ver con la organización, las atribuciones, las funciones, y es una materia muy importante porque ¿qué ventaja tiene? Que la Contraloría General se lo está diciendo todo. La Contraloría General le está dando toda la normativa, la Contraloría General le está dando prácticamente el ABC,
el ABC de las unidades de auditoría interna como parte del sistema de control interno. Entonces, luego tenemos los lineamientos para la organización y funcionamiento de las unidades de auditoría interna en su capítulo 6. También igual vuelven a hablar y a mencionar las funciones del control posterior, y en su artículo 18 el modelo genérico del reglamento también habla todo el tema de lo que tiene que ver con la estructura organizativa y con la función. En el capítulo 6 también tenemos por aquí lo que tiene que ver con las funciones de la determinación de responsabilidades. Por eso es que es más fácil elaborar y solicitar la aprobación del reglamento, que va en concordancia y de la mano con la estructura organizativa. Igual lo tenemos en el reglamento genérico. Luego tenemos en el capítulo 10, ¿verdad? En el capítulo 10 tenemos las atribuciones, como yo le decía. Esto está un ABC para las unidades de auditoría interna, que van de la mano: estructura organizativa, reglamento y el manual de la propia unidad. Y el modelo genérico tenemos el artículo 21 y el artículo 22. En el capítulo 11 tenemos lo que son las atribuciones específicas de determinación de responsabilidades, que es los otros procesos que ya le mencionamos. Y en el modelo genérico también mencionan las funciones y todo lo que tiene que ver la operatividad de esa unidad. Bueno, recuerden siempre seguirnos por nuestras redes, por Instagram, @SUNAI piso B de Venezuela ZLA, y por el canal de YouTube Formación SUNAI. Si desean hacer alguna otra pregunta, si desean hacer algún comentario, bueno, muchas gracias a la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a todo su equipo. Esperamos que este material muy puntual le haya sido de su provecho. Recuerden que lo más importante es sentarse a revisar, porque es importante. Si usted va a evaluar a los demás, si usted va a examinar a los demás, si usted le va a hacer un estudio a los demás, primero tiene que revisarse usted mismo. Entonces, si usted va a decirle a los demás, mira, no tiene la estructura organizativa, usted tiene que revisarse si su estructura organizativa existe, está aprobada y se ajusta a las normas de la Contraloría General de la República. Si usted le va a exigir a los demás, como parte del sistema de control interno, los manuales, ¿verdad?, para el cumplimiento de las funciones, usted también tiene que revisarse si su unidad cuenta con el reglamento que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República como algo obligatorio para el cumplimiento de las funciones, y el manual, ¿verdad?, de normas y procedimientos, y el manual de organización de la unidad de auditoría interna. Es decir, que primero revise su sistema de control interno, que exista, que esté aprobado, actualizado y vigente. Entonces, para finalizar, estructura organizativa va de la mano ¿con qué? Con el reglamento, con el manual de organización y con el manual de normas y procedimientos. Muchas gracias por su atención. Por aquí tenemos un comentario o otra pregunta. Tenemos... mañana de 3 a 4 el encuentro de saberes a través del Telegram. Ahí podrán también realizar sus comentarios, sus observaciones, sus preguntas. Y bueno, estamos siempre a la orden y a su disposición. Muchas gracias.